Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una historia que involucra a dos de las estrellas más queridas y talentosas de Turquía, y que ha hecho suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Hablamos por supuesto de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el firmamento de la actuación. Y hoy vamos a desvelar un secreto, un momento íntimo que ha generado muchísima especulación. Demet Özdemir le pide algo a Can Yaman: te amo. Sí, han oído bien. Una frase tan corta, tan cargada de significado, pero que en el contexto de su relación, o de lo que se rumorea que fue su relación, toma una dimensión completamente diferente. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, si eres nuevo por aquí, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Aquí desmenuzamos las noticias, los secretos y las historias que más nos apasionan del mundo del entretenimiento, siempre con ese toque cercano y entretenido que tanto nos gusta. No te pierdas nada, activa la campanita para que te avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es algo que nació en las pantallas, pero que traspasó fronteras, de esas que hacen que el público sienta que está viviendo la historia junto a ellos. Cuando los vimos juntos en la serie Erkenci, la chispa era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo indicaba que algo más estaba sucediendo detrás de cámaras. Los fans, como siempre, se enamoraron perdidamente de su dúo y empezaron a soñar con que su relación ficticia se convirtiera en una realidad. Y para alegría de muchos, así pareció suceder. Los rumores empezaron a circular como la pólvora, y no tardaron en confirmarse, o al menos eso parecía. Demet y Can fueron vistos juntos en numerosas ocasiones, compartiendo momentos que parecían sacados de una película romántica. Viajes, cenas, publicaciones en redes sociales que, aunque sutiles, dejaban entrever una conexión especial. La prensa turca y los medios internacionales no tardaron en capturar cada uno de sus pasos, y nosotros, como espectadores ávidos de este tipo de historias, seguíamos cada pista con el corazón en un puño. Pero, ¿qué significa exactamente Demet Özdemir le pide algo a Can Yaman: te amo? La frase en sí misma es una confesión, una declaración de sentimientos. Sin embargo, en el contexto de lo que se especuló sobre su relación, la pregunta no es solo si lo dijo, sino cuándo, cómo y sobre todo, en qué circunstancia. Porque no es lo mismo decir te amo en el auge de una pasión incipiente, que en un momento de duda, o quizás como un intento de reafirmar algo que se estaba erosionando. Pensemos en la presión que conlleva ser una pareja tan mediática. Cada gesto, cada palabra, cada silencio es analizado al milímetro. Si Demet y Can estaban viviendo un romance, seguro que no era fácil hacerlo a la vista de todos. La fama, las cámaras, las expectativas del público, todo eso puede ser un peso muy grande para cualquier relación, y más aún para una que nace bajo los reflectores. Se ha hablado mucho de los momentos cumbre de su romance, de esas etapas en las que parecían estar en la cima del mundo. Y es en esos momentos cuando la felicidad parece desbordarse, cuando las declaraciones de amor suelen ser más espontáneas y genuinas. Imaginen la escena, una noche estrellada, quizás en un lugar apartado, lejos del bullicio de la ciudad. La conversación fluye, los corazones laten al unísono. Es ahí donde quizás Demet, con toda la sinceridad de su alma, decide abrir su corazón y decirle a Can esas palabras que lo cambian todo: te amo. Pero, ¿qué implicaba esa petición, si es que se le puede llamar así? ¿Era una pregunta? ¿Una afirmación? Te amo puede ser una simple declaración, pero también puede ser una pregunta implícita: ¿tú también me amas? En el mundo de las celebridades, donde las relaciones pueden ser tan fugaces como un flash de cámara, reafirmar los sentimientos es fundamental. Quizás Demet buscaba una respuesta, una confirmación de que lo que sentía era mutuo y sólido. Las especulaciones sobre su ruptura también han sido intensas. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de la presión mediática. Y en medio de todo eso, la idea de que Demet haya dicho te amo a Can adquiere un matiz diferente. Podría ser un intento de salvar la relación, de recordarle a Can la profundidad de sus sentimientos antes de que fuera demasiado tarde. O quizás incluso podría haber sido una despedida, una forma de expresar un amor que, aunque real, ya no podía continuar. Hay que recordar que muchas de estas historias llegan a nosotros a través de filtraciones, de rumores y de interpretaciones. No siempre tenemos acceso a la verdad absoluta.
Sí. Sin embargo, la química entre ellos era tan palpable, su conexión tan evidente en pantalla, que la idea de un amor verdadero entre Demet y Can siempre ha sido muy creíble para los fans. Y es que ¿quién no se ha sentido conmovido por una historia de amor así? Dos jóvenes talentosos, exitosos, que se encuentran y se enamoran. Es el sueño de muchos y verlos juntos, aunque sea en la ficción, nos da una dosis de esperanza y de romanticismo en un mundo a veces un poco cínico. Cuando pensamos en la frase Demet Özdemir le pide algo a Can Yaman, te amo, nos podemos imaginar diversas escenas. Podría ser un mensaje de texto inesperado, una conversación telefónica emotiva, o incluso un momento cara a cara, cargado de tensión y de expectación. ¿Estaban en un buen momento? ¿O era un intento de rescatar lo que se estaba perdiendo? La magia de Erkenci no se limitó a las pantallas. La energía que desprendían Demet y Can era contagiosa, y eso hizo que millones de personas se volcaran con ellos. Se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía, y su historia de amor real, si es que la tuvieron, fue seguida con un entusiasmo sin precedentes. Imaginen la intensidad de ese momento. Demet, una mujer fuerte e independiente pero también vulnerable en el amor. Can con su carisma arrollador, y quizás un poco más reservado en cuanto a sus sentimientos más profundos. Que ella sea quien dé el primer paso, quien se atreva a pronunciar esas palabras, tiene un valor especial. Es un acto de valentía, de exponerse emocionalmente. Y la pregunta que surge es, ¿cuál fue la reacción de Can? Si efectivamente Demet le dijo te amo, ¿cómo respondió él? ¿Hubo reciprocidad inmediata? ¿O fue un momento de sorpresa, de reflexión? Las respuestas a estas preguntas son las que en gran medida definen el curso de cualquier relación. Si pensamos en la posibilidad de que su relación haya terminado, entonces la frase te amo adquiere un peso aún mayor. Podría ser un último intento de aferrarse a algo, una confesión de que a pesar de los problemas, el amor seguía ahí. O como mencioné antes, una declaración de un amor que, aunque doloroso, tenía que ser dicho para poder avanzar. Es fascinante cómo una frase tan simple puede contener tantas capas de significado, especialmente cuando está envuelta en el contexto de la vida de dos personas tan expuestas al escrutinio público. La industria del entretenimiento es un torbellino, y las relaciones dentro de ella a menudo enfrentan desafíos únicos. Muchos de ustedes, estoy seguro, se han preguntado sobre la autenticidad de su romance. ¿Fue un amor verdadero, de esos que quedan grabados en la memoria? ¿O fue algo más efímero, una chispa que se encendió pero que se apagó con el tiempo? La verdad es que como espectadores, solo tenemos acceso a fragmentos de sus vidas, a imágenes cuidadosamente seleccionadas. Pero lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos. Crearon una conexión con el público que va más allá de la pantalla. Sus fans se identificaron con su historia, con la química que desprendían, y soñaron con que encontraran la felicidad, tanto en la ficción como en la vida real. Así que cuando hablamos de que Demet Özdemir le pide algo a Can Yaman, te amo, no solo estamos hablando de una frase, sino de un símbolo. Un símbolo de amor, de vulnerabilidad, de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Es una historia que ha cautivado a millones y que sigue generando intriga. Imaginen la presión de tener que pronunciar esas palabras en un momento dado, sabiendo que millones de ojos están observando, que cada reacción será analizada. Demet, con su elegancia y su fuerza, seguramente manejó esa situación con la gracia que la caracteriza. ¿Y Can, con su encanto, cómo habrá reaccionado? Las historias sobre él sugieren un hombre apasionado, pero también alguien que valora su privacidad. La forma en que él respondió a esa declaración de amor, si es que ocurrió, es un misterio que solo ellos dos conocen. Espero que este recorrido por la intrigante historia de Demet Özdemir y Can Yaman, y la poderosa frase te amo, les haya resultado tan fascinante como a mí. Hemos explorado las posibilidades, las emociones y la presión que envuelven a este tipo de situaciones en el mundo del espectáculo. Hemos llegado al final de este vídeo, y ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Espero que les haya gustado tanto como a mí desentrañar este misterio. Recuerden que la vida, y especialmente la vida de las estrellas, está llena de matices y de historias que a veces solo podemos intuir. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet y Can tuvieron un romance verdadero? ¿Cómo imaginan ustedes esa escena en la que Demet le dice te amo a Can? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Especialmente con aquellos que también son fans de Demet y Can. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más historias fascinantes. Un abrazo enorme.